La psicología de Palpatine. Sin duda, un personaje que si no existiera, la trilogía original, las secuelas y las precuelas no tendrían sentido. Si Palpatine no existiera, se cae toda la narrativa de Star Wars. Más adelante explico un poco por qué. Vamos a analizar realmente qué tan real es una personalidad tan oscura como la de Sheev Palpatine, el Emperador o Darth Sidious, que pareciera que son tres diferentes entes, cuando en realidad es una persona con una inteligencia maquiavélica que planea su carrera política para llegar al poder, llegar a un poder político, llegar a un poder de masas, pero también que detiene la oposición, que oprime las voces contrarias o incluso no solo opuestas, también diferentes a la de él, y que perpetúa esta estructura de poder por el paso del tiempo, alineada totalmente a su persona, a sus propios intereses, a lo que conocemos en nuestro planeta como una tiranía. Cumple con este manual para manipular, para escuchar a la gente, para confundir y perder realmente la objetividad de lo que podría ser la verdad, él estando de los dos lados de lo que fue las guerras clon, y creando una misma narrativa en donde él mismo termina con suficiente poder político, con suficiente poder en armamento e incluso con suficiente poder del lado oscuro en esta mitología religiosa para poder perpetuar en el poder. Y para conservar este poder, como detiene, calla a las masas, presenta una narrativa de salvación, en donde el único camino es este, y presenta que todas las demás opciones son contrarias, todas las opciones contrarias están mal. Y esto lo hace a través del miedo, a través del castigo, a través de correr el riesgo de perder la vida. Aquí podemos encontrar el arquetipo de Jung, de la sombra, en donde realmente podemos identificar esta parte oscurísima que todas las personas tenemos. En una narrativa, como puede ser la historia de Star Wars, él representa la parte más oscura, una parte que nunca, por definición, va a encontrar la luz, que no podría tener un arco de redención, como lo han tenido tantos otros personajes en Star Wars, como evidentemente podría ser Darth Vader. Esta parte oscura representa el ente de maldad en Star Wars, pero también lo interesante es cómo puede representar la parte oscura que cada una de las personas llevamos con nosotros mismos. Esta parte en donde, pues bueno, yo me presento ante las demás personas y creo un autoconcepto, creo una identidad, creo un yo. Y esta es la imagen que trato de dar al mundo, una imagen positiva que algunas personas podrán manejar sus tonalidades y reconocer que tenemos nuestra parte oscura, pero que en su mayoría tratamos de ser funcionales en lo laboral, en lo social, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, en las diferentes dimensiones, damos este concepto. Esta parte del yo sabemos que tiene por un lado unos límites que vamos creando a través de un super yo, todo este esquema idealizado de principios, de valores, de normas, de límites, que vienen de cierta forma un introyecto de nuestras figuras de autoridad, de nuestra figura paterna, en donde sabemos hasta aquí voy a llegar y voy a estar luchando para ser una mejor versión mía, y como este super yo pues va a tener algunos mecanismos para esconder, para trabajar, para ocultar, para dejar a un lado la parte oscura. Evidentemente, si hacemos un acompañamiento terapéutico, podemos trabajar todos estos mecanismos que se van escapando entre las manos, entre los dedos, y para darnos cuenta de ser una persona lo más funcional posible, pero también lo más auténtica con nuestros deseos. Y esta parte de deseo, esta parte inconsciente, esta parte primitiva, en donde está nuestro ello tal cual, en donde vamos a tener estas pulsiones y fuerzas libidinales y hacia la muerte, que nos van a dar tanta ansiedad que no podemos reconocer en nosotros mismos y que por definición
nunca vamos a llegar a nuestro inconsciente. Podemos entender esta parte de preconsciente, de subconsciente en una topografía, en una parte inmediata, en donde está todo el iceberg que no puedo ver inconsciente, en donde está el piquito, la parte que yo doy hacia la gente, y esta parte inconsciente, oscura, primitiva, es en donde representaría Palpatine. Y por eso lo vemos bien interesante, con una capucha, con un color de negro, con una oscuridad, porque está presente en la sombra. Y en esa sombra no va a poder nunca ser parte de la luz, porque si lo hiciera se caería todo el constructo del bien y del mal, ¿no? Una oscuridad que carece físicamente de un reflejo de luz. Entonces, analicemos un poco el contexto de Palpatine. Palpatine es esta personalidad política que de forma cínica manipula y crea una entidad prácticamente contraria a lo que él cree. Podemos ver mensajes en las precuelas en donde le escuchamos hablar diciendo: yo soy un amante de la democracia, de la justicia, de la república, respeta a la orden Jedi, es una persona cariñosa. Con Anakin incluso juega este rol paternal de cuidarlo, de buscar por el bien, e incluso si lo vemos en alguna de las novelas, en todo este arco de la trilogía de Padme, podemos encontrar como también él, que comparte el planeta Naboo y que fueron senadores, le da algunos consejos para realmente llevar la democracia y la justicia. Ese cinismo pareciera que es una formación reactiva, este mecanismo de defensa, que es todo lo contrario a lo que realmente somos, todo lo opuesto a nuestras verdaderas intenciones. Encontramos esta manipulación que va construyendo y que va manejando con la verdad. Y aquí la psicología de Palpatine es un personaje muy bien construido y muy congruente con este tipo de ideologías, con inteligencia, con visión y también manipulador, feroz, que no sabes cuándo va a atacar porque no sabes que está la amenaza presente, ¿no? Esta famosa frase de mantén a los enemigos cerca, pues al menos sabes que existen. Aquí él no, este nombre del episodio 1 como la amenaza fantasma, la gente realmente no sabe lo que ya está empezando a orquestar a través de Darth Plagueis, ¿no? Y también aquí qué interesante la figura de Darth Plagueis, porque simplemente como contexto recordarán la historia de Darth Plagueis el Sabio, que fue el maestro de Palpatine y que fue quien le enseñó el lado oscuro. Toda esta información sigue siendo Legends, es una de las, creo que de acá, de mi colección de las 35 novelas que he leído de Star Wars, es de las pocas, junto con Darth Bane y todas estas partes de la antigua república, son de las pocas novelas que he leído de Legends, pero que creo que no son contrarias al canon. Hay novelas de Legends que contaban un desarrollo muy diferente, no sé, de Han, Leia y sus hijos, de Luke, ¿no? Y que pues incluso Thrawn mismo, que nos presentaban un desarrollo de la galaxia que hoy ya no es compatible, que pueden haber algunos guiños, algún tipo de información que principalmente Filoni toma de ahí, pero existe otro tipo de Legends, principalmente las novelas previas, incluso a la Alta República del canon, que no necesariamente es contradictorio y que con algunos guiños, por ejemplo, al hacer mención en episodio 9 a los nombres en Auravesh, en las naves de la Primera Orden o de esta orden en las regiones desconocidas, podemos hacer ver que existen en el canon. Pero bueno, aquí regresando al punto de Darth Plagueis, como Palpatine en Plagueis empieza con esta filosofía Sith absoluta, ¿no? Que es un error cognitivo de presentar todo en absolutos, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Este punto radical cognitivo que no permite un punto medio y que lo que va a ir haciendo es polarizar a las masas, y cuando él tiene poder polariza en un punto que dice solo es el imperio. Evidentemente él es lo suficientemente inteligente para usar esa estrategia ya una vez que tiene poder, ya una vez que creó incluso la historia. Sabemos que la historia es contada por quienes ganan, que él contó que fue desfigurado por los Jedi y que son realmente traidores de la galaxia, y en ese punto, para perpetuar una supuesta paz que nunca hizo nada para construirla, es en donde dice voy a ser así de opuesto y de totalitario. Este rango de absolutismo, cuando lo tuvo como Padawan, como aprendiz, mejor dicho, de Darth Plagueis, también es algo que proyecta con sus aprendices, con Darth Maul, y vemos cómo necesitaba a través de Darth Maul esta fuerza física
que él carecía, esta fuerza salvaje que la podemos notar todavía en Darth Maul como Sith, no como Lord del Crimen que después se construyó, y cómo lo desecha sin mayor recelo, sin mayor apego, ¿no? En Palpatine, en Darth Maul encontramos esta fuerza física que después podemos proyectar en Vader. Después en Dooku encontramos esta parte política en donde él era la figura, el chivo expiatorio, le decimos en México, esta figura que es puesta a manera de trampa en una posición compleja para que sea la imagen, el líder de la oposición dentro de los separatistas, pero que va a terminar siendo sacrificado, que es necesario una figura en quien culpar, en quien crear un villano que no sea él, a pesar de que él estaba detrás de Dooku mismo, y cómo también esta parte política no solamente la lleva con los separatistas y con la galaxia, sino que también esta parte política de las relaciones humanas que lleva en la Orden Jedi, de empezar a meter, de nublar estos juicios, como Dooku en episodio 2 le dice a Kenobi, hay un Lord Sith detrás de todo esto y no le cree, ¿no? Este cinismo de presentar la verdad y cómo a veces los Sith dan la verdad de una forma mucho más directa que los Jedi, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo Vader le dice a Anakin, a Luke, perdón, yo soy tu padre. Hemos visto cómo Palpatine en un sinnúmero de veces ha hecho ver su plan aparente de destrucción masiva, principalmente a Luke o a Anakin o a Mace Windu, sin ninguna contradicción. Yo soy el Senado, así se cree. Y hemos visto también cómo la verdad dentro de los Jedi es muchísimo más desde cierto punto de vista. Y aquí no quiero para nada tomar una postura del lado oscuro, pero simplemente es darnos cuenta cómo se juega esta manipulación incluso con la verdad y cómo la misma verdad va a tener estos valores de relativismo, de percepción individual, en donde cada quien lo va contando y más allá de venir y adoctrinar y decir las cosas son así, se requiere también generar un poco este criterio, este pensamiento, esta misma filosofía. Aquí esto es un espacio, Psicólogo en Coruscant, el podcast, para analizar la psicología de Star Wars, la conducta, las motivaciones, los rasgos de personalidad, los elementos subconscientes, preconscientes que no podemos ver a simple vista, pero que ayudarían a explicar la conducta, a inferir un comportamiento a través de una ciencia como es la psicología. Pero también aquí podemos retomar las bases, el inicio, la madre de la psicología, el tronco, que es mucho más completo que la misma psicología, que es la filosofía, en donde realmente se podrá analizar el bien y el mal, la luz y la oscuridad. En la psicología nos vamos mucho más a elementos concretos, analizando en este caso a Palpatine. Y como Palpatine, con su tercer aprendiz, con su tercer discípulo, encontramos en Vader estos elementos que tenía Maul en esta fuerza física y violenta, que tenía esta visión política, estratégica y también del manejo de la fuerza que tenía Dooku, y cómo eso Vader lo va concretando, ¿no? De hecho, en las precuelas encontramos estas rimas en episodio 1 con Maul, en episodio 2 con Dooku, e incluso en episodio 3 encontramos una rima que hace eco a lo que será Vader en el mismo episodio 3, no desde el caso de un Sith, sino desde el caso, ya lo podrán adivinar, del General Grievous como Cyborg. Las precuelas, de una forma muy inteligente, nos van dando algunos guiños de esta personalidad y este constructo que se está construyendo, que es Darth Vader. Pero Palpatine, sin duda, orquesta las precuelas, orquesta de una forma bien interesante la política de la República, presentando él dentro de los dos lados el poder, siendo él la toma de decisiones y siendo una burla sin precedentes, que es lo que realmente termina destruyendo la Orden Jedi. La Orden Jedi es destruida por la Orden 66, porque se regresa el ejército clon que tenían de sus lados, se voltean las armas, pero también es este golpe de ego, este golpe de arrogancia, este golpe por la ceguera que representó no haberlo visto y haber orquestado todo esto en el enfrente de ellos mismos, ¿no? Realmente Palpatine destruye al interior y al exterior. Y como Palpatine, una vez que llega al poder, hace públicas sus intenciones y cómo él mismo va creando estas estructuras organizacionales que son tan
¿cómo poderlo llamar en este planeta? Son tan retrógradas en donde el poder era conservado únicamente por unos pocos. Algo clave para entender al lado oscuro, para entender a Palpatine y por ende también para entender al lado luminoso o el éxito de la Alianza Rebelde es la relevancia de la colectividad. Luke solo, por más que fue un héroe y uno de los Jedi más valiosos, Rey en su momento, Mando, no sé, los héroes que hayamos conocido en esta galaxia muy muy lejana, tenían competencias que sobresalían de la media, que eran realmente personajes muy valiosos, pero que ellos mismos, solos, no hubieran podido hacer el bien, hacer el impacto o ganar la batalla como terminó siendo ganada. Necesitaban evidentemente de un colectivo, de la Alianza Rebelde, de sumar creatividad, de sumar pasiones, que hubiera apropiación de la causa y como cada quien iba diciendo yo voy a destruir esto en conjunto. Lo que hace el lado oscuro, lo que hace Palpatine, lo que hacen las tironías es desagregar al colectivo, que es peligroso. El colectivo es más peligroso incluso que una persona por más potente y fuerte que sea como Palpatine. A Palpatine no le convenía tener al Senado Galáctico, tardó casi 20 años en destruirlo, pero le quitó poder desde un inicio, porque todos estaban corrompidos por él, todos recibían algo a cambio, o también existía esta motivación a través del miedo, en donde preferían no hablarlo, porque podían perder algo, ya sea un poder, un privilegio, un conflicto de interés, o podrían también perder la vida. Entonces Palpatine va destruyendo toda la colectividad, destruye la Orden Jedi, destruye la República, destruye, no sé, a comunidades o a culturas tan potentes como los mandalorianos que podrían representar un obstáculo para su plan y los termina desagregando en la individualidad. El mismo Imperio Galáctico era mucho mayor en cantidad que la Alianza Rebelde. Si se hubieran rebelado, si la rebelión no hubiera salido de los externos, como fue con la Alianza Rebelde, si hubiera salido internamente del imperio, de sus cadetes, hubiera sido mucho más fácil, por así decirlo, la destrucción del imperio, porque ésta hubiera caído por dentro y hubiera caído con el armamento y la estructura que el imperio ya tenía. Acá la Alianza Rebelde tenía que esconderse, tenía que buscar dentro de la basura o dentro de sus recursos para hacer frente a armamentos que tenían una inversión de recursos, de capital y de tecnología como la Estrella de la Muerte. Y vimos algunos casos con Galen Erso, incluso con la misma disputa que existía entre Tarkin y Thrawn, en donde no tenían la misma percepción del imperio, pero pues siempre Palpatine estaba detrás para permitir que no existieran incluso bandos muy grandes que pudieran destruir. Por eso es que la regla de dos de los Sith se lleva también al imperio para que realmente terminen siendo Palpatine y Vader. Porque vemos que, no sé, Tarkin era una figura importantísima en el componente político-militar, en el armamento militar, en la transformación entre clones y Stormtroopers, pero pues vemos en el episodio 4 que lo matan y la orden, el imperio continúa. Sí tiene un gran pico, pero no es únicamente por la pérdida de Tarkin, sino por lo que representó este primer gran éxito de la Alianza Rebelde. Por otro lado, sabemos que Thrawn, este líder estratégico que realmente tenía una visión para poder alcanzar metas clave y poder combatir, o mejor dicho, desarmar al enemigo sin siquiera pelear a través de analizar, no sé, las artes, la cultura, la simple observación, era tan valioso, pero pues vemos que desaparecen las regiones desconocidas por un lapso mayor a lo que duró el imperio y el imperio pareciera que continúa. Resiente el que no existen este tipo de figuras, pero no se destruye. ¿Cuándo se destruye realmente el imperio? Cuando cae Palpatine, cuando cae Vader. Sabemos que después hay unos remanentes, que esto se transforma en lo que después será la primera orden de Palpatine, hoy lo sabemos, para regresar al poder, pero vemos como el ser solamente dos tienen esta estructura anal de no dejar el poder, ¿no? Y me refiero a anal en esta identidad de no querer dejar ir y de tener control. El desarrollo psicosexual en el psicoanálisis hace reflexión al desarrollo de los bebés y cómo si existiera una fijación en las primeras etapas, en las más primitivas, sería una fijación oral, porque es la forma en que un bebé
conoce e interactúa con el pecho materno y pues también sensorialmente va como conociendo el mundo, todo lo mete a la boca. Y la siguiente fase es la anal, en donde el niño, la niña, empieza a tener control de esfínteres, empieza a darse cuenta la respuesta positiva de los padres, que por fin él puede controlar algo, y este mismo control anal se puede tener en estas personalidades un poco más acumuladoras, un poco más obsesivas, un poco más retenedoras de productos materiales, de un objeto transicional, incluso de sentimientos, y cómo esta visión es lo que lleva a decir yo controlo y de mí depende. Entonces, este hambre de poder, de solamente conservarlo en dos, es lo contrario a una democracia. Es lo contrario a una sociedad que se distribuye el poder, las responsabilidades y también los beneficios mismos. Y por eso hace, ¿no?, que sea una estructura tan endeble, un gigante con los pies de barro, que al romper esta pieza clave como si fuera el ajedrez, cae todo el imperio, aunque sabemos que no fue del todo tan fácil. ¿Y qué es lo que pasa con Palpatine en este punto? Sigue dentro de la sombra y sigue este decálogo de paso por paso para tener el poder. Lo crea. ¿Y cómo llega al poder? Creando confianza, creando narrativa y creando un contexto en donde pareciera que la única alternativa, la alternativa de salvación es el imperio. Y esto viene acompañado incluso de eslogans de marketing, ¿no? De únete al imperio, se te necesita, y se va creando toda una narrativa que va haciendo y va justificando el por qué actúa como actúa el imperio. Va al mismo tiempo cayendo las voces de la oposición, del Senado, de la Orden Jedi, de las culturas como la Mandaloriana, que podrían representar algo importante. Se veía que Bail Organa era un senador que empezaba a hacer ruido, pues destruyamos Alderaan, ¿no? Cómo empieza Lothar en todo lo que se va desarrollando con el armamento, tengámoslo controlado. Cómo va manejando esto, ¿no? La Orden Jedi, tener una creencia, en este caso religiosa o de trascendencia, en este caso a través de la fuerza, también podía resultar peligroso, porque aquí lo que se quería era que la única creencia, la única ideología, la única proyección fuera servir al imperio, ni siquiera a una identidad espiritual como podría ser la fuerza. Todo esto lo va creando, y cuando empiezan a ver algunas escurridizas oportunidades para rebelarse de forma tajante, con un sacrificio frente a las demás personas, va a decir voy a destruirte como Jedha, voy a destruirte como Alderaan, voy a destruirte como ciertos planetas o culturas que les quitaba los recursos naturales y las dejaba. Entonces era a través del miedo, un miedo externo, un miedo interno dentro de la estructura del imperio. Ya hubo un episodio de Psicólogo de Coruscant al respecto, pero también con el mismo Vader, como uno de estos pilares Sith. Hay una de las novelas, bueno, ni siquiera novelas, este libro de los Sith a mí me parece bien interesante porque presenta justo estos pilares de oscuridad y cómo llevan realmente al triunfo del lado oscuro. Y aquí yo siento que hace más sentido esta fórmula que Yoda dice de el miedo te lleva al enojo, el enojo a la ira al lado oscuro. Aquí es un miedo bien enraigado y potente desde el lado oscuro, un miedo en torno al temor que existe alrededor, no a un miedo sano como una de las emociones, que también lo hablamos en otro de los videos. Y cómo cuando empieza a ya por fin a perder su poder, Palpatine trata de perpetuarlo, y cómo lo logra, y eso lo acabamos de descubrir con las secuelas, que lo termina logrando perpetuando su poder a través de una primera orden, y dice todo lo que hice lo voy a destruir, y él mismo termina poniendo simbólicamente este botón de autodestrucción, llevando a los remanentes imperiales. ¿Y qué es esto que se nos contará entre Mandalorian, entre Aftermath, entre, no sé, todo para llegar a Resistance, todo para llegar previo a la época de las secuelas, que nos vamos dando cuenta que Palpatine mismo sacrifica, como siempre lo ha hecho, a su propio equipo, a sus propios recursos para empezar de cero, y lo único que continúa es él mismo en una versión enferma que después se construye como Snoke y repite y replica la misma fórmula de manipulación a través de una figura paternal, proyectando un posible éxito a través de Snoke y Ben Solo. ¿Y cómo lo lleva esto a las regiones oscuras, a las regiones desconocidas de la galaxia? A mí me parece bien interesante y muy simbólico
cómo, pues no sé, si vemos la galaxia, vemos cómo está el núcleo y cómo siempre los planetas núcleo, los típicos que escuchamos en todas las trilogías, está el poder concentrado allá y hay poderes y hay esta parte de las regiones desconocidas que no están ni siquiera mapeadas y que son tan amenazantes. Y en esta parte escondida es en donde realmente Palpatine pudo orquestar su plan de contingencia para llegar a tal nivel de hacer explotar nuevamente el Imperio como una primera orden tan potente que si lo vimos destruir Alderaan en episodio 4, lo vemos destruir a Hosnian Prime y todo el sistema de países núcleo de la Nueva República en episodio 7, de lo cual todavía no se habla, porque yo creo que todavía no estamos listos para asimilar todo esto y nos pasará seguramente parecido a las precuelas y en unos años estarán las nuevas generaciones dando un valor diferente y creando y contando una historia y profundizando en expandiendo este canon. Pero como esas regiones desconocidas vuelven a la misma reflexión inicial que yo les decía con lo que empecé este episodio del podcast, de esta parte desconocida que tenemos inconsciente y que es esto que debemos de fijar atención. Qué diferente hubiera sido en las precuelas fijar atención a lo desconocido, a la parte oscura. Qué diferente hubiera sido en las secuelas fijar atención en las regiones desconocidas. Muchas veces nuestro mecanismo de defensa es decir, no existe. Lo voy a negar, lo voy a reprimir y voy a decir, esto no está pasando. Y eso a veces nos pasa con nuestros problemas o eso a veces nos pasa con algunos rasgos de identidad que reconocemos en nosotros y en nosotros mismos y decimos, mejor no quiero hablar de este tema, me da mucha ansiedad, mejor no quiero tratar este problema porque es una especie de herida que aún no termino de cicatrizar. Es esta costra, perdonen el ejemplo tan desagradable que voy a utilizar, pero si uno tiene una herida, una vez que ya se frena la hemorragia, la parte urgente, se va a crear una costra. Y es una costra que yo voy a crear mis mecanismos de defensa para que nadie toque mi costra, ¿no? Y que incluso a veces puedo ser tan, no sé, sádico, que me gusta jugar con mi costra y ver cuánto me la puedo quitar o no y qué tanto me duele. Y qué diferente es esta costra a lo que podría ser una cicatriz, que una cicatriz es una costra bien trabajada que me va a recordar que tuve la herida, pero que ya no me va a doler. Y la costra me va a doler e incluso si la sigo manipulando va a ser más grande la herida y va a hacer que nuevamente empiece esta hemorragia. Esto es un ejercicio similar a lo que es un proceso terapéutico, un acompañamiento psicológico en donde reconocemos que tenemos una parte oscura y a veces por no querer, por el miedo a trabajar la costra, porque sí va a ser doloroso, pero el miedo va a ser mayor, el dolor va a ser mayor si la dejo pasar, según yo, desapercibido, porque tarde o temprano, como una olla express, terminará explotando. Qué diferente hubiera sido decir, hay algo que no me cuadra en las precuelas, ¿no? Si Anakin, habiendo sido el Jedi, el elegido, con tanta sensibilidad a la fuerza, en lugar de estar distraído su atención en el pasado, con su madre, con su duelo no resuelto, en lugar de tener su atención distraída en el futuro, con el miedo de perder a Padme, se hubiera concentrado, como la Orden Jedi llamaba, al aquí y el ahora, hubiera podido ser mucho más sensible, hubiera podido percibir la manipulación inmediata que tenía de esta amenaza fantasma, que era Palpatine, una figura paterna y que era prácticamente orquestada de una forma muy cínica en nuestros mismos ojos, ¿no? Como Palpatine decía, tú vas a salvar a Padme y se crea toda esta narrativa de tragedia romana de Edipo, en donde Anakin termina siendo todo lo contrario a lo que él quería hacer. Bien lo decía Kenobi en el terreno alto, te convertiste en lo que tú querías y habías prometido destruir. Y cómo se malinterpretó lo que fue el balance y esta profecía. Lo mismo en las secuelas, qué diferente hubiera sido anticiparse y decir, vamos con las regiones desconocidas, vamos a trabajar, a quitarnos la costra, nos va a doler, pero si ya nos pasó anteriormente, este es el momento para descubrirlo y ver todo lo que había detrás en todo este proceso que todavía en el canon no es contado aún, sobre la clonación, sobre Grogu y sobre cómo llega Palpatine a convertirse o a crear esta figura de Snoke o a crear esta figura corporal que puede ser después Palpatine y por ende también estas figuras no resueltas como lo que fue el padre de Rey. Entonces encontramos en Palpatine todos estos criterios de psicopatía, una
una psicopatía en donde él mismo como identidad, y con esto cierro este podcast, no sentía culpa, disfrutaba el mal, consentía el mal, realmente cumple a la perfección con la definición de un villano, y yo lo decía al empezar este episodio. Palpatine es el que le da sentido a Star Wars porque tenemos muchas figuras del lado luminoso, la gran mayoría lo son porque es una narrativa en donde nos proyectamos y en donde buscamos una evolución positiva, una transformación como la que tienen en el viaje del héroe, o Rey también lo tiene como heroína, y nos proyectamos y decimos, yo puedo ser como Luke, yo puedo ser como Han Solo, yo puedo ser incluso un antihéroe con unas zonas grises un poco más ambiguas, pero puedo darme cuenta como Boba Fett, como Luke Skywalker, que puedo hacer las cosas bien y que voy a sacar la mejor versión de mí mismo y que no me voy a, aunque me tiren, aunque me destruyan como la Orden Jedi, como la República, como a Mandalore, voy a salir de las cenizas y voy a ser más fuerte, no como era anteriormente. Pero también encontramos estas figuras, las mínimas, como Darth Vader, como Anakin, que cae en el lado oscuro y que termina un arco mucho más complejo, pero terminamos conociendo un arco de redención. Y hemos visto estos villanos, a Kylo Ren, a Darth Vader, a través de Anakin, no sé, Reva misma, en la serie de Kenobi, que encontramos que hacen este arco de transformación al agente Kallus en Rebels, que llega nuevamente al lado luminoso. Palpatine nunca, por definición, podría, porque él representa la oscuridad y va a existir la oscuridad. En el momento en que Palpatine, en algún what if, que siempre lo he dicho en este espacio, qué bueno que no existe, en algún what if Palpatine tuviera un tipo de regreso al lado luminoso, la historia de Star Wars se perdería porque sería pensar que todo es blanco, ni siquiera color de rosa, que todo es luminoso, cuando no es cierto, y debemos de abrazar nuestra parte luminosa, pero también debemos de reconocer nuestra parte oscura, que esa es la que nos hace ser nosotros, y son esas costras que si las trabajo se va a hacer una cicatriz, y que no se quede en la sombra, sino que se lleve con la luz, sabiendo que lo tengo, no siempre reflejando mi sombra, sabiendo en qué momento, pero al yo tener información y contexto de eso, va a ayudar a que tenga una personalidad mucho más elaborada, mucho más resiliente y mucho más real, ni tan super yoica que me limiten con la represión, pero tampoco tan primitiva que me base únicamente en el instinto. Pues bueno, hasta aquí este episodio con un tema tan denso como este lado oscuro y esta sombra, pero sin duda es muchísimo más fácil hablarlo si lo hacemos desde una galaxia muy, muy lejana a que si lo hacemos en primera persona. Muchísimas gracias a todas las personas que se han inscrito a este canal de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Si no lo han hecho y llegaron hasta esta altura del video, es porque realmente les gustó el contenido. Y si lo siguen viendo el video ahora, les pido por favor que le pongan suscribirse al canal, que le den clic en la campanita y también que pasen la voz, así ayudamos al logaritmo y que este proyecto de Psicólogo en Coruscant, el podcast, siga tomando más fuerza, pues para en conjunto reflexionar y darle un poco más de luz a nuestra oscuridad. Muy bien, hasta aquí su amigo Psicólogo en Coruscant, nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.